Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Jaime Ceballos. Hoy vamos a ver el curso taller Tratamiento Conservador de Piso Pélvico Femenino y vamos a iniciar. Ahí está. Bueno, objetivos del taller va a ser ver anatomía, fisiología de piso pélvico, fisiopatología y disfunción del piso pélvico, la estructura y funcionamiento de una clínica de rehabilitación con la que tenemos aquí arriba, y vamos a ver un poco de láser genital, rehabilitación, los tipos de rehabilitación que hay, que va a ser terapia conductual, que son cambios de estilo de vida, ejercicio de piso pélvico, biorretroalimentación, estimulación eléctrica y maniobras para miccionar. Entonces, el piso pélvico tiene que tener un conjunto de cosas que va a ser los tejido muscular, el tejido conectivo y tejido nervioso, que deben estar en un equilibrio adecuado y adecuada integridad para que todo funcione. Cuando una de estas cosas faltan o fallan, entonces vamos a tener un problema y disfunción de piso pélvico. Entonces, visión integral del piso pélvico es un sistema dinámico coordinado para mantener función normal de las estructuras del piso pélvico, que esto nos va a permitir la continencia, y cuando esto falla va a haber incontinencia urinaria, va a haber incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia y fecal. También podemos tener alteraciones de soporte como prolapsos de órganos pélvicos y alteraciones sexuales como dolor y disfunciones. Ahora, cuando hay pérdida de integridad del piso pélvico, va a haber causas de disfunción que pueden presentarse como aumento de actividad del piso pélvico, que esa sería una hipertonicidad, que eso nos causa a veces dolor, alteraciones de vaciamiento urinario fecal, o también puede haber disminución de la actividad, que es una hipotonicidad, que nos causa incontinencia urinaria de esfuerzo, urgencia, incontinencia fecal y prolapsos. Y la disfunción por especialidad va a haber cambios urológicos, ginecológicos, colorectales y varios en general. Urológicos básicamente va a ser disfunciones miccionales, va a haber prolapsos e incontinencia. Ginecológicos va a haber dolor al tener relaciones sexuales o dispareunia, y prolapsos de alguna parte, ya sea uterino, vaginal o posterior. Y colorectales va a haber estreñimiento, incontinencia fecal y prolapsos, y en general es pues dolor pélvico y espasmos del músculo del piso pélvico. Y la prevalencia de disfunción de piso pélvico a nivel mundial es como de 1.9% o 46%. En mujeres sanas no embarazadas, alteraciones de piso pélvico se presentan en un 25%. En Estados Unidos y Japón, en 46.5% de las mujeres adultas reportan al menos un síntoma de disfunción. Aquí se realizó un estudio en este artículo de 1.446 mujeres, en el cual se dieron cuenta que de incontinencia urinaria el 55% de estas mujeres lo tuvieron, incontinencia fecal un 10.4%, prolapso un 14% y dolor pélvico hasta un 18.7%. Entonces, algo bastante común. En el curso vamos a ver manejos, diferentes tipos de manejos, desde lo menor a lo mayor, y eso siempre debe ser así escalado. Y siempre el primer manejo va a ser modificaciones de estilo de vida, modificaciones de dieta, y de ingesta de líquidos y peso. Todo esto con niveles de evidencia adecuados y grados de recomendación adecuados. También vamos a hablar un poco de terapias físicas, como entrenamiento de músculos de piso pélvico, que todos estos entrenamientos, si solamente se hacen ejercicios, va a mejorar una paciente un 60 a 85%, y cuando se hace biofeedback con biorretroalimentación, mejora las pacientes hasta un 64 a 90%. Y también vamos a hablar mucho de electroterapia, que las pacientes van a mejorar desde un 50 a 72% aproximadamente, y tiene un buen grado de recomendación y nivel de evidencia. Y también vamos a hablar un poco de pesarios. Los pesarios los vamos a usar para prolapsos, para incontinencia, y tiene una buena eficacia y buena satisfacción. Vamos a hablar de otros tratamientos durante las ponencias, y pues básicamente vamos a iniciar con el curso. ¿Okay? La siguiente plática es de la doctora Verónica Granados. Ella es la coordinadora de la Clínica de Urología Ginecológica. Hola, buen día. Ok, bueno, vamos a iniciar con las pláticas, con lo más sencillo, que es las modificaciones en el estilo de vida y las terapias conductuales.
a través del tiempo, a través de las diferentes revisiones, todas las sociedades y todos los comités relacionados a incontinencia, prolapso sobre las mujeres se reúnen cada 5 años y a nivel internacional, pues hay algunos expertos que poco a poco van a ir conociendo y a partir de esto van dando recomendaciones. Como el manejo inicial, bueno, nos vamos a tener una paciente que nos va a referir ciertos síntomas y a partir de ellos, o lo que interroguemos, que es de las pruebas más sensibles, vamos a poder diferenciar qué tipo de incontinencia o si es una patología complicada, que es con prolapso, alteraciones del vaciamiento u otra sintomatología, ya podemos revisarla, hacer una exploración clínica con todas estas pruebas y poder llegar a un diagnóstico definitivo. En este caso puede ser incontinencia de esfuerzo, de urgencia o ambas, y a partir de aquí, ya teniendo nuestro diagnóstico, empezar con el manejo inicial, que es la de primera línea, que es la terapia conductual, que son, en este cuadro, mencionan estas 4 opciones. Las vamos a ir viendo y a su vez, la duda o la unificación de los términos van publicando ciertas recomendaciones y este es un artículo muy importante sobre la terminología del tratamiento no farmacológico o conservador de las patologías del piso pélvico. Entonces aquí vienen las definiciones, los manejos y qué hay que hacer para no confundirnos entre puntos dolorosos, puntos gatillos, puntos sensibles, etcétera, etcétera. ¿Qué se habla o qué se dice del manejo conservador? Pues es la primera intervención con bajo costo, es no invasivo, tiene efectos adversos mínimos y siempre debe ser supervisado por un personal de salud. Este puede ser aunado o no interferir con otros tratamientos y debe ser, como les dije, parte del manejo inicial de todas las patologías de piso pélvico. También puede ser aunado o en aquellas pacientes que no pueden realizarse algún procedimiento quirúrgico, que están en espera, que están contraindicados o que tienen síntomas leves que pueden responder a este manejo inicial. Como ya mencionamos, las alteraciones pueden ser del tracto urinario inferior con incontinencias o trastornos del vaciamiento, del prolapso de órganos pélvicos, incontinencia anal o de la evacuación anorrectal, sexuales, de dolor o aquellos postquirúrgicos de una cirugía reconstructiva. Se menciona que 1 de cada 4 mujeres va a presentar una de estas patologías, entonces es muy importante que las conozcamos. A través del tiempo van modificando las intervenciones y este es un ejemplo claro de todo lo que es para incontinencia urinaria tan solo el tratamiento conservador. No es nada más, pues, deje de tomar líquidos o haga sus ejercicios. Son todas estas terapias desde alteraciones conductuales, de cambios de vida, terapias físicas, como los vamos a ir viendo, psicológicas, que no es parte del curso, aquellos dispositivos mecánicos, que sí vamos a hablar de esto, complementarias, que tampoco es finalidad del curso, y otras. Entonces, iniciando por el asesoramiento educativo, conductual y del estilo de vida, este sirve para mejorar el tratamiento de las disfunciones de piso pélvico antes o después del tratamiento quirúrgico o farmacológico o lo que se haya hecho. Y estas incluyen la dieta, ejercicio, actividades de la vida diaria, ingesta de líquidos, cafeína, intervenciones miccionales, pérdida de peso, tabaquismo, manejo de hábitos intestinales y conocer su anatomía y su fisiología. Sin embargo, hay que hacer primero maniobras o estrategias de prevención. ¿Cuál va a ser la primera estrategia de prevención que hay que hacer? Pues la paciente tiene que aprender a miccionar, que es algo súper importante que al parecer pues cree que uno sabe y pues muchas veces no. ¿Y qué se dice de esto? Bueno, ¿cuál es la técnica? Es sentarse derecho, arriba, bueno, sobre la taza del baño, con los hombros sobre las caderas o al nivel de las caderas. Posteriormente, los pies deben estar colocados en una superficie dura o el piso para que las rodillas estén al nivel de la cadera y separadas aproximadamente 2 puños entre ellas y las manos deben de estar relajadas sobre los muslos o sobre las piernas. Una vez que tenemos esto, va a iniciar con una respiración lenta y profunda por la nariz, exhalando
lentamente por la boca y relajando el abdomen. Se menciona que se hace un efecto como sacando la panza. Ese es como visualizar de que sí estás relajando el abdomen, y una vez logrado esto hay que repetir o preguntar al paciente que realmente nota que al relajar el abdomen está relajando el piso pélvico, y si no lo logra puede tener un espejo enfrente y ver cómo se distiende o cómo se saca el abdomen. Y esto debe lograrse para que después de esta maniobra, aunque es en segundos, después comience el vaciamiento o la micción. Ahora, la paciente empieza a miccionar y hay que estar muy pendientes que no contraiga ni el abdomen, porque al mismo tiempo puede contraer el piso pélvico, y eso hace que el chorro no sea un chorro continuo, sino empieza a tener pausas. Cuando esto ocurre, se recomienda hacer una inhalación corta y una expiración prolongada para tratar de relajar el abdomen, relajar el piso pélvico, ya que la misma contracción, por eso se evita o no se recomienda la contracción abdominal, porque esto a su vez hace un reflejo de contracción del piso pélvico y no hay vaciamiento. Si esto no se logra o se logra hacer un vaciamiento incompleto o por intervalos, debe reintentarse hacer la maniobra, relajar, observar, hasta lograr por completo la micción. ¿Cómo vamos a hacer que la paciente entienda o que realmente nos esté hablando o cómo es su flujo? Pues puede escuchar el flujo de la orina y graficarlo. Ella sentada puede entrar con un papel y ver cómo hacer las pausas, regresarse, si termina el chorro, si vuelve a hacer otro chorro o de plano es un chorro continuo. Y eso puede demostrárnoslo en la consulta. Bueno, una vez que aprendimos, pues hay que buscar los factores de riesgo que nos ocasionan las diferentes patologías. Y de las más importantes es la obesidad. Hay diferentes estudios donde demuestran que el propio peso extra sobre el abdomen va a incrementar la presión intraabdominal, y esto va a hacer que se mueva la uretra, que es el mecanismo por el cual hay incontinencia. Cuando hay desplazamiento de la uretra de una porción intraabdominal a una extraabdominal, no hay un suficiente cierre de la uretra y por lo tanto hay fuga. Entonces, cuando hay aumento de pues vamos a tener los episodios de incontinencia. Al mismo tiempo se daña el flujo sanguíneo y la inervación de la vejiga, y sí se ha demostrado que indicar a las pacientes que reduzcan el peso va a reducir sus episodios de incontinencia urinaria. Entonces, una de las intervenciones es esta. Hay estudios que mencionan que si bajas 3.6 kilos, vas a disminuir ya por lo tanto los síntomas, y que incluso el 5% del peso corporal ya está demostrado que vas a tener un resultado. Y otros estudios mencionan que por cada kilo perdido desarrolla al año un 3% con nivel de evidencia 1 en grado de recomendación A, o sea, altos. Entonces, esta debe ser nuestra primera intervención no quirúrgica en pacientes con sobrepeso u obesidad, con el grado de recomendación A. El efecto es similar en la paciente que pues, se somete a una cirugía que baja el peso por una cirugía bariátrica u otra cosa, va a disminuir sus episodios. ¿Qué pasa para las pacientes de prolapso? Las pacientes con prolapso ya hay daño en los tejidos, entonces si las pacientes bajan de peso, pues no va a cambiar el daño. Entonces no es una intervención total o para remisión de síntomas en las pacientes con prolapso. Hablando de actividad física, se menciona que una actividad física baja o sedentarismo tiene un riesgo para desarrollar vejiga hiperactiva de 1.4 veces. Sin embargo, como tal, el factor de riesgo por sí no es definitivo. ¿Por qué? Porque las pacientes sedentarias, por lo regular, son pacientes obesas, son pacientes que además pueden tener otra comorbilidad como diabetes, y eso sea la causa que les dé la vejiga hiperactiva. Y puede ser un factor de riesgo modificable al unirse si tiene baja peso. Sin embargo, no existen estudios que sugieran que el ejercicio, haciendo ejercicio, va a disminuir la incidencia de la incontinencia urinaria.
Al extremo, hemos visto pacientes sin paridad que hacen ejercicios vigorosos y presentan incontinencia. Es el mismo mecanismo al desplazar las estructuras y no haber un adecuado cierre. Sin embargo, la evidencia es poca y pues no se pueden emitir recomendaciones sobre la suspensión de esto. Pero sí se ha visto que la paciente refiere más incontinencia cuando practica deportes como el trampolín, voleibol o correr. Ese desplazamiento o la laxitud sobre los músculos de piso pélvico hace que se elonguen y haya lo mismo, el mal cierre uretral. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, que ese sí tiene relación con la incontinencia urinaria severa porque puede ocasionar ya sea tos o alargamiento del pudendo por lo mismo de la tos crónica y puede interferir aparte por el mecanismo de la nicotina, etcétera, etcétera, sobre la síntesis de colágeno. Sin embargo, hay pocos estudios que indican que pudiera mejorar la frecuencia urinaria cuando suspendamos el tabaquismo. Y pues piden las diferentes escuelas hacer más estudios sobre esta relación de la suspensión y los síntomas urinarios. Otro factor de riesgo que vamos a ver es la constipación. Esta sí se ha asociado más con pacientes con prolapso y se ha visto que hay que interrogar muy bien a las pacientes que tienen este tipo de patología porque si las vas a someter a un procedimiento quirúrgico y no le quitas este factor de riesgo, pues va a recurrir. Entonces, este esfuerzo puede ser la patogenia de incontinencia o prolapso y hay que mejorar hábitos dietéticos con hidratación o fibra o laxantes o lo que sea mejor y los intestinales de no hacer pujo crónico. Sin embargo, no hay evidencia sobre prolapso, sobre incontinencia, aquí está mal, que al reducir mejora los episodios de incontinencia urinaria, a diferencia de los de prolapso. Otra de las intervenciones es la dieta, los ingesta de líquidos y cafeína. Estos mencionan que la dieta, de los pocos alimentos que se han reportado que sí tienen un impacto sobre la vejiga hiperactiva, es el consumo de papa. Mencionan que si consumes más de 8 veces a la semana, sí hay un riesgo al año de presentar vejiga hiperactiva con un riesgo de 0.4. También se ha visto que al consumir pollo, al revés, disminuye los síntomas al mismo tiempo que el pan. Entonces hay que comer pan y pollo. Y lo mismo pasa con los vegetales. Otra de las intervenciones que sí aumentan los síntomas es la leche, consumir más de 500 mililitros versus a los que toman menos de 100 mililitros. Se ha visto que sí tiene un factor que puede implicar y que la alta ingesta de vitamina D, proteínas y potasio al revés, esto sí disminuye los síntomas. Sin embargo, cuando se hace un análisis multivariado con todos estos alimentos, quiere decir que si tienen obesidad, si tienen algún factor de riesgo, pues pudieran ser no significativos. Otro alimento o intervención es las bebidas gaseosas, que el consumo diario sí también se ha visto que está relacionado con vejiga hiperactiva. Entonces también hay que restringirlos o suspenderlos. El alcohol, se menciona que la ingesta de 6 a 10 vasos a la semana, ya sea vino, cerveza o alcohol fuerte, tienen incidencia al 0.4 más riesgo para vejiga hiperactiva. Sin embargo, pues las mujeres no se encontró tanta relación. La cafeína también tiene un efecto sobre los síntomas urinarios y sí se ha demostrado que disminuirla va a mejorar los síntomas. ¿Cuánto? Pues hay estudios que mencionan que 14 días descafeinado versus con cafeína va a disminuir la frecuencia y la urgencia para síntomas de vejiga hiperactiva, pero este fue un estudio muy corto. Hay otros estudios que han visto que el consumo más de 200 miligramos al día ya tiene un efecto sobre la reducción de síntomas, al mismo tiempo que si consumes menos de 100 miligramos al día, aunado a, por ejemplo, este estudio que hicieron otra intervención, se mejoró hasta en un 55% a las 24 horas o 35% al día por 4 semanas. Esta es de las intervenciones, la que sigue, la de los líquidos, la más importante o de las que hay que tener más en cuenta.
se menciona que las mujeres como tal, un promedio o una cantidad establecida no está demostrada. Nosotros lo que recomendamos es no más de 2,5 litros. Se mencionan que aproximadamente para 1,220 mililitros por persona es lo que tendríamos que tomar en promedio. Pero hay que tener en cuidado porque las pacientes incontinentes pudiéramos dar más episodios de incontinencia o más la restricción de líquidos, deshidratación o alguna otra. Entonces, lo que se recomienda en sí, no hay una pauta o un límite establecido, sino que la restricción solamente debe de hacerse en aquellas pacientes que tienen ingesta alta, ¿ok? 3 litros o más de 2,5 litros. Ya que tenemos esto, las intervenciones que pudiéramos hacer inicialmente, vamos a empezar a hacer una intervención nosotros, como médicos. Dentro de estas se llaman las terapias físicas, que son por el personal de salud y ayudan a los pacientes a recuperar o a mejorar el control de la vejiga. Estos incluyen los ejercicios de piso pélvico, la biorretroalimentación, la estimulación eléctrica o magnética, el entrenamiento vesical o la terapia manual. Yo solo les voy a hablar del entrenamiento vesical y a lo largo de los días vamos a hablar los que siguen. Las diferentes recomendaciones mencionan que es una intervención que apoya a una persona motivada. Si la paciente no lo desea, por más que le expliques o le insistas, no lo va a hacer. Y una paciente debe de tener una capacidad mental o ser cognitivamente suficiente para entender y reproducir lo que uno le está diciendo o cambiar estas intervenciones. Y se recomienda principalmente en pacientes con vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria de urgencia. Y estos incluyen cambios en el estilo de vida, que son las intervenciones que dimos anteriormente, el comportamiento por la paciente, y al final es recuperar lo más que se puede el control de la vejiga y incrementando unas pautas de micción. Les voy a poner ejemplos y primero vamos a ver cómo se hace. El entrenamiento vesical es tratar de hacer que la paciente que micciona normalmente debe de ser de 7 veces en la mañana y ninguna en la noche, a excepción en las mujeres de más de 65 años que empiezan a tener nocturia de 1 a 2 episodios al día, pues realmente hay pacientes que tienen micciones de 10, 15 veces y la finalidad es ajustar esos intervalos a llegar a lo más normal que se pueda. Es simple, no tiene costo, no tiene efectos adversos, se puede indicar en pacientes adultos mayores con vejiga hiperactiva sola o en combinación de otras intervenciones. Y bueno, como les dije, la capacidad física y mental es de lo más importante porque ellos tienen que identificar sus patrones miccionales, la urgencia, cómo funciona su vejiga, puede aunarse o no a la contracción de músculos de piso pélvico, técnicas de supresión o de distracción o diferir la micción. Tiene 3 componentes, que es educar al paciente, el régimen programado de la micción y las técnicas de reforzamiento, donde nosotros, después de una intervención, si no logramos tener el objetivo, tenemos que reintervenir. Hay apoyo, pueden ser en internet, hay diferentes aplicaciones y sin embargo, pues el idioma, todas están en inglés y nuestros pacientes, pues muy pocas podrán hablar inglés. Entonces pudiéramos, ya si lo quieren hacer, explicarle o no está mal apoyarnos un poco de esto. Y se habla de las técnicas de supresión de urgencia y son 7 puntos. El primero es la relajación. La paciente, si tiene la urgencia o está en este momento con un episodio de urgencia, tiene que aprender a detener esa sensación, tratar de sentarse si es posible, relajar el cuerpo, en particular el abdomen, como le dijimos, y centrarse en una respiración lenta y prolongada. Tratar de contraer el piso pélvico, pero a nivel del músculo del elevador del ano o de las estructuras de continencia, no el glúteo, no el abdomen y no otras estructuras, y tratar de hacer de 5 a 8 contracciones rápidas del piso pélvico sin la contracción del abdomen. La que sigue es una técnica de distracción. Estas técnicas son actividades mentales, ahorita las vamos a ver posteriormente, para tratar de hacer
diferir o centrar su atención sobre otra cosa y olvidarse de eso y tratar de suprimir o tratar de ese tiempo que ya son 5 segundos que no puede prolongarlo por lo menos unos 10, 15 segundos y no verla correr por todo el auditorio al baño y que se le vaya escapando la orina. Esas son las técnicas de supresión. Decidir qué es para cada paciente e individualizarlo no es lo mismo para todas las pacientes, una paciente joven y una paciente con limitada la movilidad y que no puede correr, etcétera, etcétera. Y hay unos ejemplos, este artículo lo que menciona es que cuente del 100 hacia atrás, encuentra regresiva de 7 en 7, bueno, primero tiene que saber el múltiplos de 7, identificar los nombres. Hay quienes dicen que el abecedario y por cada letra digas un nombre de una mujer o de un hombre, A de Adriana, B de Blanca, etcétera, etcétera. Cantar en voz alta, búsqueda de palabras o crucigramas, juegos digitales, lectura o hacer lista. El chiste es tratar de distraerla, ¿no? Como dice el punto. Y esto es importante, las declaraciones de autoafirmación. Puedo controlar mi vejiga y no tengo que ir ahora. Puede funcionar. Y el último es una presión perineal. Ahí mencionan que puede sentarse sobre una superficie dura, tratar de moverse y eso puede hacer que la misma contracción refleja del piso pélvico haga el mecanismo de supresión o sobre el pie, el talón, mover y ponerse una toalla para diferir esto. ¿Cuáles son? Más bien estas técnicas lo que hacen es desviar la atención y reducir la ansiedad y los ataques de pánico. Fisiopatológicamente, la sensación de urgencia disminuye por la contracción refleja del músculo de la vejiga a través de las vías y hacen un reflejo inhibitorio que hace que se inhiban las contracciones del detrusor y se relaje la vejiga, ¿ok? Esa es la fisiopatología. Y bueno, siempre hay que individualizar el caso y cómo vamos a tratar de evidenciar estos episodios. Pues tú le puedes decir a la paciente, hazlo, pero pues, ¿cómo vas a saber que lo está haciendo bien o no? Para eso necesitamos el diario miccional. Este es un ejemplo, hay 2 tipos de diario, es el de frecuencia-volumen, que incluye todas estas intervenciones, y el diario vesical, que incluye lo anterior, más medir cuánto líquido toma, los episodios de incontinencia, de urgencia, las actividades y el uso de protectores. Nosotros usamos este diario en la clínica y si se fijan, viene el horario, 24 horas, ella debe de anotar las veces y la hora en la que micciona, si tuvo accidentes, qué tipo fue, si fue por tos, para poder diferenciar si fue esfuerzo o de urgencia, tuvo un evento con pérdida, qué líquido tomó y cuánto, la cantidad es importante y si usa protección. Hay que marcar la hora de que se despierta y la hora que se duerme para poder ver la frecuencia diurna y la nocturia, ¿ok? Y bueno, ¿qué recomiendan? Una vez que uno tiene esta información que hay que hacer, ¿qué recomiendan? Pues siempre tienes que pedirle uno basal. Necesitas saber cómo empezó, después de que te lo traiga, hacer la intervención y a partir de esos 2 compararlos y hacer modificaciones. Normalmente se establecen las diferentes a cada hora, un intervalo de vigilia, la hora que está despierta, aunque también puede ser cada 30 minutos. Cuando es en este intervalo, no podemos decirle a la paciente si orina a las 7, a las 8, a las 9, no puedo decirle, tiene que orinar cada 3 horas, o sea, no puedes cambiarla de 7 a 10, o sea, porque no lo va a lograr. Entonces, tienes que incrementarlo de 15 a 30 minutos por semana, según vaya respondiendo. Siempre hay que citarla semanalmente para ver cómo está ese cambio y también tienes que apoyarte pues, de toda la educación, modificar la dieta, el estilo de vida y ver los episodios de urgencia, cómo van cambiando con las técnicas de distracción o relajación. El autocontrol y monitorizar siempre los intervalos de cambio o lo que ha hecho la paciente. Y si no hay mejoría en 3 semanas, hay que volver a reevaluar y hay que cambiar la estrategia. Les voy a dar un ejemplo
Aquí, si se fijan, es de una paciente donde no anotó cuándo se despierta, pero yo creo que a las 7 ya está despierta y se dormirá a más tardar a las 10. Entonces, si hacemos esa pauta, ella iría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces en el día y 2 veces se levanta en la noche. ¿Cuánto dijimos que era lo normal? 7 veces en la mañana y ninguna en la noche, excepto que sean mayores de 65 años. Ella no tuvo pérdidas, pero sin embargo, vamos a ver aquí que pudiera ser que estos episodios se juntan y al mismo tiempo estos, ¿no? Entonces tiene que ver que el líquido, normalmente nosotros indicamos que miccione y después tome un vaso de agua, máximo 2. Miccione, vaso de agua o 2. Si se fijan aquí, sobrecarga su vejiga y es cuando orina más veces. Entonces aquí la intervención sería que solamente fuera un líquido después de orinar, orinara y otro líquido. Hay pacientes que en la noche toman demasiado líquido porque no distribuyen el líquido a lo largo del día. Entonces tienen que enseñarles que el líquido tienen que distribuirlo por todo, al final no tenga tanta sed en la noche y no se tome tanta cantidad. Entonces quedó 9 por 1, ahí hay que hacer una intervención y la cantidad de líquidos pues es en el límite, ¿no? Si lo ponemos que el mínimo sean 1200. Este es otro diario miccional que ven. Ya me pasé. Pues vemos que toma líquidos aquí, deja de tomar líquidos, sobrecarga aquí 600 mililitros y después es cuando empieza el intervalo de las micciones. Parece que se levanta una vez y aquí vuelve a tomar o toma avena 2 veces, ¿ok? Y bueno, podemos hacer intervenciones en estos diarios realmente es que son muy nobles y son muy fáciles de modificar. Pero si nos presentan esto, pues aquí pues está muy difícil. O no, bueno, no, ni siquiera me imagino cómo es que pues podemos explicarle primero cómo es que ocurre esto, ¿no? Y bueno, gracias. Ahora nuestro siguiente ponente es Ana Victoria Sánchez Guzmán. Ella es R5 de Urología Ginecológica, nos va a hablar de anatomía. Bueno, buenos días. Como dijo el doctor Ceballos, mi nombre es Ana Victoria Sánchez, soy residente de 5º año de Urología Ginecológica y vamos a hablar un poquito de anatomía básica, más que todo enfocado en susceptibilidad de rehabilitación. Entonces, como ustedes saben, las estructuras anatómicas que previenen la incontinencia urinaria van a estar mayoritariamente compuestas por estructuras esfintéricas y también sistemas de soporte músculo-esquelético. Como generalidades, ya la doctora Granados lo mencionó, la prevalencia de la incontinencia urinaria en mujeres es muy amplia, desde un 8.5 hasta un 38%. Esto va a depender de edad, variedad y raza. Y el control de la continencia va a estar dado más que todo por 2 sistemas, el sistema de soporte del cuello vesical y el sistema de cierre esfintérico. Tomando en cuenta el sistema de soporte, vamos a hablar de la pared vaginal anterior. Esta, sumado al tejido conectivo que va a unirla a sus huesos pélvicos, que ya los vamos a ver, el elevador del ano, los ligamentos uterosacros y cardinales van a comprender el arco tendinoso de la fascia pélvica. Continuando con el sistema de cierre esfintérico, tienen que recordar que el factor principal que va a determinar la continencia va a ser la presión máxima de cierre uretral, que se va a desarrollar por el esfínter uretral. Y este es el elemento dominante que conforma esto, es el músculo estriado, más que todo en del esfínter urogenital. Entonces, en el sistema esfintérico lo van a conformar 3 componentes: el músculo estriado de la uretra, el músculo liso de la uretra y sus elementos vasculares que van a estar mayoritariamente en la submucosa. Se dice que hay una contribución equitativa de estos 3 componentes que va a permitir el cierre o la presión del cierre uretral. La topografía uretral, recordemos que anatómicamente la uretra se va a dividir longitudinalmente en percentilos. Entonces, del meato uretral interno va a representar el punto 0 y el meato uretral externo va a representar el percentilo 100. La uretra va a atravesar la pared vesical al nivel del cuello vesical, donde las fibras del músculo detrusor se van a extender aproximadamente hasta un percentilo 15 más o menos. El músculo estriado del esfínter uretral va a comenzar en la terminación de las fibras del detrusor y se va a extender hasta un percentilo más o menos 64. Acá.
A partir del percentilo 54 vamos a observar los músculos estriados del diafragma urogenital y la uretra compresora. Esto se va a extender más o menos hasta el percentilo 76. Entonces, para que recuerden, el manejo de la continencia nuevamente lo vamos a dar con 3 factores: el músculo liso del detrusor, que va a estar en forma de U, va a rodear la uretra proximal y va a favorecer el cierre de la uretra con una contracción de la luz. El esfínter uretral estriado, que está compuesto principalmente por fibras tipo 1, que son de contracción lenta y que son las adecuadas para mantener un tono constante. Y el músculo estriado del esfínter con el compresor de la uretra, que me va a dar una compresión del lumen uretral. Continuando al soporte de la pared vaginal anterior, recordarles que está compuesto por la misma pared, por la fascia endopélvica, por el arco tendinoso de esta fascia y por el músculo elevador del ano. Vamos a ir viendo cada uno de los componentes. La fascia endopélvica, recuerden que es un tejido conectivo denso, fibroso, que va a rodear la vagina, ¿okay? Y que tiene un anclaje con el arco tendinoso, que el arco tendinoso va a ser esta estructura tensil o bilateral, aquí, que va a estar haciendo una función de puente colgante que va a brindar el soporte necesario para suspender la uretra en la pared y la pared vaginal anterior. Su origen fibroso se va a dar en el hueso púbico y su inserción aponeurótica se va a dar en la espina isquiática hacia dorsal. Va a actuar obviamente como un cable tensil que va a suspender no solo la pared vaginal anterior, sino que el resto de las estructuras y une los componentes óseos. Continuando con el músculo elevador del ano, recuerden que tiene 3 componentes: el pubo visceral, que es en forma de U, que tiene fibras tipo 1 o de tono, que mantienen tono y cierran el hiato urogenital; el pubo rectal, que también tiene forma de U con fibras estriadas; y el hilo coccigio, que tiene un origen en el arco lateral, formando una lámina horizontal de sostén que va a ir de una pared pélvica hacia la otra. Recuerden que la actividad basal normal del músculo elevador del ano es mantener cerrado el hiato urogenital. Entonces va a comprimir tanto la vagina, la uretra y el recto contra el hueso púbico y el suelo del piso pélvico, suspendiendo los órganos. Entonces, recordarles que el músculo elevador del ano con su fascia de músculo elevador del ano, el conjunto va a darnos el diafragma pélvico, que está aquí graficado. El elevador del ano está compuesto por fibras esencialmente tipo 1, como la mayoría son posturales, ¿verdad? Lo que hablábamos de mantener siempre la contracción para tener el hiato genital cerrado. Son de contracción lenta con un metabolismo oxidativo y van a realizar contracciones tónicas prolongadas. Además, las tipo 2 van a tener un metabolismo anaerobio y sus contracciones van a ser rápidas y fatigables, y estas son las que se encuentran más que todo en la zona periuretral y perianal. En la bipedestación recuerden que vamos a generar una presión constante intraabdominal hacia el piso pélvico, por eso es tan importante lo que la doctora Granados decía de la obesidad y el aumento de peso. Entonces el peso de estas vísceras puede explicar la generación de tipo 1, de estar permanentemente contraídas, y por eso es que son el 90% de este músculo. Aquí lo que queríamos es graficarles el pubo visceral, pubo rectal y hilo coccigio, el pubo visceral con sus 3 divisiones, la función para que vean ustedes que no solamente tiene que ver con función anal, sino es sostén de piso pélvico, sostén de pared anterior, mantiene ventralmente los tonos del cuerpo perineal. Entonces el músculo elevador del ano es uno de los principales componentes del piso pélvico. Pasando al sistema del soporte posterior de la vagina, recordarles que la pared vaginal posterior se va a apoyar en las conexiones entre la vagina, pelvis ósea y músculo elevador del ano principalmente, ¿verdad? Y que la pared vaginal posterior va a estar conectada al interior con los músculos elevadores del ano por medio de las láminas de la fascia endopélvica y la fascia del elevador del ano. El tercio inferior de la vagina va a estar fusionado en el cuerpo perineal, ¿verdad? Que está acá, que el cuerpo perineal, recuerden que va a ser también la unión de las membranas perineales, que es lo superficial, en ambos lados, y cuando se da una desinserción por algún tipo de lesión, es cuando podemos ver la protrusión de los órganos en pared, o la deficiencia de la pared vaginal posterior. Entonces la conexión de los dos músculos perineales es lo que, de las dos membranas perineales en el periné, es lo que evita el descenso del recto en esta región. Las múltiples conexiones del cuerpo perineal con los músculos elevadores y con la fascia lateral o la fascia endopélvica van a evitar los prolapsos posteriores y el descenso a través del hiato urogenital. Para repasar un poco respecto a los aspectos funcionales de la musculatura, recordar que la pérdida de la presión del cierre uretral probablemente se da por el deterioro en la musculatura uretral, obviamente. Entonces está relacionado también con la edad y con lesiones neurológicas, no solamente con lesiones neurológicas.
El músculo estriado sano va a aumentar su fuerza en aproximadamente un 30% después de 8 a 12 semanas de terapia intensiva. Entonces ahora lo van a ver en la clase de ejercicios de piso pélvico y en las demás ponencias, cómo podemos promover este aumento de músculo estriado o este fortalecimiento del músculo estriado. Entonces, como pueden ver, el total de fibras de músculo estriado, conforme hay mayor edad, hay menor cantidad de fibras del músculo. Entonces, es importante mantener la funcionalidad. Se dice que la rigidez del punto del soporte del cuello vesical está disminuido en mujeres con incontinencia, entonces se ha visto que a menor resistencia hay más deformación y hay un cierre incompleto de este lumen. Entonces recordar también por parte de la lesión nerviosa que la enervación muscular va a desarrollar atrofia y la atrofia va a condicionar elongación excesiva o deficiencia de estas fases y por consecuente prolapsos. Entonces, los cambios fisiológicos del músculo estriado, como ya lo he mencionado con la edad, hay un 35% que disminuyen un 35% de su potencia en la vejez y su máxima potencia se va a encontrar disminuida ya un 30% en la adultez. Entonces, estos cambios van a modificar rigidez del piso pélvico, van a disminuir el tono muscular y entonces si además de esto asociamos una enervación o una lesión nerviosa, la dificultad de rehabilitar este piso pélvico en edades adultas mayores es más difícil. Aquí nada más para graficar lo que les estoy comentando, que la densidad nerviosa va a disminuir conforme la edad y también la paridad, y que el músculo estriado, las fibras, la cantidad de neuronas, de densidad neuronal que van a haber en estas fibras de músculo estriado van a disminuir también con la edad. Entonces recordarles como para finalizar que la fase endopélvica del arco tendinoso más el cuerpo perineal y el músculo de Dardelano es lo que me va a dar la contenencia o el soporte del piso pélvico. Rápidamente solo queríamos que repasaran un poco de la inervación para que en las siguientes charlas pudieran identificar dónde se va a actuar la electroestimulación y todas las demás terapias. Entonces recordarles que las neuronas motoras alfa, ¿verdad?, que van a inervar el músculo estriado, los esfínteres, se van a desarrollar, que desarrollan el control voluntario, ¿verdad?, de los esfínteres, el control somático, se va a dar en los nervios sacros S2, S4, que se van a conglomerar en el núcleo de Oluf, van a pasar por las astas anteriores y posteriores hasta el nervio pudendo y de ahí a su órgano diana. Entonces es importante que sepan que en el núcleo de Oluf también hay una población densa de terminaciones noradrenérgicas y serotoninérgicas, entonces también por esto ayuda los tratamientos médicos que utilizamos para las incontinencias. Y existe un acuerdo mayoritario que la inervación de los músculos de piso pélvico se va a producir también a través de ramas directas del nervio y del plexo sacro. Entonces esta es más que todo la inervación que nos interesa. Para concluir, recordarles que el sistema de soporte y de cierre va a ser una acción conjunta, como ya lo dijimos, no es solo las estructuras esfintéricas, sino también las estructuras de soporte como las fascias, que la acción coordinada de los elementos musculares va a depender de un óptimo control neurológico, como lo explicó también la doctora Granados. Entonces, una paciente con una disfunción nerviosa no va a poder coordinar adecuadamente un músculo epizopélvico, que los ejercicios de rehabilitación deben realizarse de manera siempre coordinada. El músculo que sufre de enervación como resultado de una lesión nerviosa no va a tener una estrategia de rehabilitación tan adecuada como un músculo sano. Es importante enseñar una sincronización adecuada para la contracción de estos músculos de piso pélvico, de aumentar siempre la presión intraabdominal como parte de la intervención. Y si el músculo está completamente desprendido de la fascia, esto es muy importante, recordarles que a pesar de que la paciente tenga una adecuada capacidad de contracción, esa contracción va a ser completamente inefectiva porque no va a tener el sostén que necesita anatómicamente. Gracias. La siguiente plática la va a dar el doctor Zapata Caballero, residente de 5º año de Urología Ginecológica. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. La siguiente plática que vamos a ver es un poco de Back to Basics. Es la física y cómo se utiliza, cómo se aplica la física en justamente estas técnicas de rehabilitación y en los programas de fisioterapia, todas las diferentes modalidades que pueden existir para diferentes patologías que tenemos del piso pélvico. Entonces, justamente las terapias de electroestimulación que tenemos, pues es justamente el uso de una corriente eléctrica aplicada sobre un tejido biológico, ya sea músculo, ya sea nervio, y todo esto con el deseo de producir un efecto fisiológico. Ahora, para entender justamente cómo la corriente va a afectar el tejido biológico, es muy importante familiarizarse con principios y terminología que describen justamente cómo se produce la electricidad y cómo se transmite a través de un tejido biológico.
Entonces, como les mencioné, nos vamos a ir desde el inicio. Entonces, sabemos que toda la materia está compuesta de átomos. Los átomos pues tienen partículas conocidas como iones que tienen distintas cargas. Entonces, tenemos las partículas que tienen carga negativa, tenemos las partículas que tienen carga positiva. Las de carga negativa son lo que conocemos como los electrones, ¿no? Y pues estos electrones son las partículas que viajan a lo largo del núcleo y pues van a crear una carga negativa relativa a los protones que están de la otra parte, ¿no? Entonces, justamente algo importante y que nosotros aplicamos en muchas ramas de la medicina y en muchas ramas de la vida en general, es aplicar esta corriente eléctrica de acuerdo a sus principios de transmisión. Entonces, sabemos que hay algo que se conoce como una corriente eléctrica y esto solamente se refleja como el flujo de electrones de un sitio a otro. Entonces, sabemos que los electrones tienden a irse de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Entonces, justamente el área en donde conocemos como el electrodo negativo, que es el lugar en donde hay mayores electrones, se conoce como el cátodo. Y estos van a viajar hacia el área en donde tenemos menos electrones, que se conoce como el ánodo, que es el electrodo positivo. Entonces, la diferencia entre uno y el otro se conoce como el potencial eléctrico. Entonces, aquí ya entramos a los primeros dos términos que tenemos que conocer si vamos a aplicar terapia de electroestimulación. Es lo mismo que dar un medicamento, no podemos darlo si no conocemos el mecanismo de acción. Es que pues, el flujo de electrones se conoce como corriente eléctrica y la diferencia entre una carga y la otra del sitio de donde van a viajar se conoce como el potencial eléctrico. Esto es lo mismo, pero visto justamente con texto, ¿no? O sea, textual. Vemos que está el lugar de mayor potencial a menor potencial y es la diferencia y justamente el flujo que pasa por ahí. Ahora, en cuanto al movimiento de los electrones, no solo van en forma lineal, y la manera en la que nosotros lo utilizamos en la mayoría de las terapias es justamente a través de un circuito. Entonces, si dos puntos se encuentran conectados en un circuito por un conductor favorable, pues se va a transmitir la energía de, o sea, esos electrones a través de ese circuito. Entonces sabemos que hay diferentes pues, medios que se conocen como conductores que son favorables. Sabemos que en la vida diaria pues, el metal es algo que conduce, entonces imagínense que una paciente tiene una prótesis cercana del área donde vamos a tratar, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Otra área muy conductora son cualquier área o solución o tejido que tenga carga alta de electrones, o sea, si está húmedo, si hay agua, o soluciones con electrones. Eso lo hemos visto, por ejemplo, los que son ginecólogos en las histeroscopías y en las soluciones que se utilizan, pues todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, porque las soluciones y los tejidos también tienen una carga eléctrica. Y también tenemos pues áreas desfavorables que son las que no permiten que se conduzca de una manera tan fácil y esto se llama resistencia o impedancia. ¿Y esto en qué nos puede afectar en la manera en la que nosotros pues damos nuestra terapia? Esto es más o menos un ejemplo de un circuito, pero en tejido biológico. Podemos ver, si quieren, fíjense nada más en la parte del medio, como dice hueso, músculo, sangre, nervios. Entonces aquí también a los lados dice grasa. Entonces todo esto van a ser diferentes tejidos que tienen diferentes propiedades y algunas van a ser unos tejidos que favorecen a la conducción y algunos van a ser unos tejidos que no favorecen a la conducción. Por ejemplo, la grasa nos da alta impedancia, entonces en una paciente que tiene un índice masa corporal mayor, pues es más difícil lograr la terapia si no colocamos adecuadamente los electrodos, porque pues la electricidad no va a llegar al nervio o al músculo diana que nosotros queremos dar. Ahora, como ya vimos entonces, movimiento neto de electrones de un área a otra, corriente eléctrica. Y a grandes rasgos, los equipos electroterapéuticos pueden proporcionar 3 diferentes tipos de corriente eléctrica. Tenemos la corriente eléctrica directa, alterna y la pulsátil. Entonces vamos a empezar nada más con generalidades de estas. La corriente directa es en donde existe un flujo de electrones que se considera unidireccional de un polo al otro polo. Y generalmente pues es ininterrumpida, o sea, va directamente de un polo a otro, no hay nada que lo interrumpa, no hay espacios. Entonces eso es lo que conocemos como una corriente directa. Luego tenemos la corriente alterna, que es justamente un flujo bidireccional, va pasando de un electrodo a otro y esto normalmente con un cambio constante de dirección, a veces con pautas ya bien establecidas. Entonces aquí podemos ver cómo va justamente de uno de los electrodos al siguiente y luego regresa. Ahora también tenemos el tipo de corriente pulsátil. Esta es donde ocurren normalmente 3 o más pulsos
Puede ser unidireccional o bidireccional. Aquí podemos ver que es bidireccional, como lo que consideraríamos alterna, pero lo importante es que son 3 pulsos seguidos y tienen periodos cortos interrumpidos. Ahora, el patrón de onda es otro de los términos que tenemos que conocer si nosotros vamos a aplicar estas terapias. Los electrodos normalmente están unidos a un instrumento que se conoce como el osciloscopio. El osciloscopio lo único que es una manera de graficar de manera representativa justamente la forma, la onda, la amplitud, la dirección, la polaridad, la duración y la frecuencia de una onda, o sea, de una corriente eléctrica. Entonces, pues esto nos sirve mucho para nosotros saber exactamente qué es lo que estamos proporcionando, porque si no hubiera una imagen gráfica de lo que estamos haciendo, pues queda muy a confiar en que el equipo está funcionando de la manera adecuada, sin en realidad nosotros saber si sí lo está haciendo. Entonces, ya que nosotros tenemos el osciloscopio y podemos ver el patrón de ondas, entonces ya hablamos un poquito sobre qué son las ondas y cómo funcionan y qué es lo que compone a una onda. Entonces, una onda individual se conoce como un pulso y un pulso puede tener una o más o diferentes fases. Y eso es la porción de un pulso que va a ocurrir en una dirección por tiempo. Y basado en esto, entonces diferenciamos a diferentes ondas que pueden ser monofásicas, bifásicas, polifásicas o de diferentes tipos. Entonces, la primera que vamos a ver es lo mismo que vimos de una corriente directa, pero ahora ya lo estamos viendo en el osciloscopio y con un patrón de onda. Entonces, aquí podemos ver que una onda monofásica es una que justamente es un pulso únicamente, es una fase y es unidireccional. Si nosotros luego vemos una onda bifásica, pues es lo mismo que estábamos viendo previamente. Este es más de un pulso y cuando ya tenemos más de un pulso, entonces ya tenemos que dividir todo eso en un ciclo. Entonces tenemos más de un pulso y de una fase y generalmente es bidireccional. Entonces si nosotros estamos aplicando una onda monofásica es pulso directo continuo. Si estamos aplicando una bifásica, entonces ya vimos que es bidireccional. Y las ondas bifásicas las podemos dividir en diferentes tipos. Si ya sabemos que va a estar transportándose de un electrodo a otro y de regreso, entonces el tiempo que permanece la electricidad en cada uno de estos electrodos nos va a dirigir si es simétrica o asimétrica. Si el tiempo que permanece entre ambos es el mismo, entonces lo consideramos como simétrico. Si permanece más tiempo debajo de un electrodo y luego regresa por un periodo corto al otro y luego se vuelve a permanecer y se queda un rato en el otro, ya lo consideramos como asimétrico. Y esto sí es importante porque si nosotros ponemos una onda asimétrica en 2 electrodos en una paciente, en el sitio en donde permanezca mayor tiempo es el sitio en donde más efecto va a estar haciendo y en ocasiones puede hasta causar daño, puede quemar a una paciente, por ejemplo. Entonces, generalmente muchas de las terapias suelen ser, no todas, pero muchas suelen ser simétricas y hay veces que la simetría sí nos ayuda si nosotros queremos que el patrón de onda o el flujo de electricidad vaya hacia una dirección específica. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos estimulando el nervio tibial, no queremos que el patrón de electricidad vaya hacia abajo, queremos que vaya hacia arriba. Entonces, el electrodo que más va a estar recibiendo es el superior, justamente para que llegue a la médula, ¿no? Y al sacro. Entonces eso es importante en cuanto a la simetría de cada una de estas. Y también tenemos las ondas polifásicas, que son como las que mencionamos previamente, son series de pulsos cortos. Estas pueden ser tanto monofásicas o bifásicas, como podemos ver aquí, solo va en una de las direcciones, ¿no? Pero si viéramos que también va hacia el otro electrodo, pues ya la consideraríamos de las dos formas. Ya tomando en cuenta que pues ya conocemos todos los tipos de onda que existen, entonces se pueden hacer muchas diferentes combinaciones con muchos diferentes efectos en el cuerpo o en los tejidos. Aquí podemos ver nada más una representación gráfica de muchos tipos diferentes. Corriente alterna, bifásica y el tipo de onda también, ¿no? Que sea triangular, el tipo de onda rectangular o algunas otras. Ahora, otros 3 términos que tenemos que conocer cuando nosotros estemos aplicando terapias eléctricas son la duración de esto, la amplitud y la frecuencia. Entonces, justamente la duración, pues eso es fácil, ¿qué tanta energía o corriente está ocurriendo por una duración en tiempo? La amplitud refleja justamente la intensidad, de hecho es sinónimo amplitud e intensidad de la corriente, o sea, cuántos electrones están llegando. O sea, no es lo mismo pasar pocos electrones a pasar una carga alta de electrones y pues eso obviamente la paciente lo va a sentir más.
Entonces, cuando nosotros estamos aplicando la terapia y le estamos subiendo a la intensidad, eso es el equivalente a la amplitud y eso la paciente lo va a sentir. Entre mayor intensidad, más síntomas va a tener y dependiendo de la terapia que estemos dando, puede ser que también más efectos vamos a tener. Y la frecuencia, pues justamente es qué tanta o cuántos pulsos o ciclos están ocurriendo por segundo y esto se mide en hertz o hercios. Y pues lo podemos dividir en frecuencias bajas, medianas o altas. Hay diferentes literaturas que mencionan cuántas son las frecuencias altas, medianas y bajas. Por ejemplo, hay unos que dicen que 10, 40, 20, etcétera, pero hay otros que lo llevan hasta 200, 1000. Y hay también evidencia que menciona que las frecuencias altas en realidad son pulsos, como vimos de las diferentes corrientes que de repente pasas 3 pulsos en ráfaga al mismo tiempo, pues más que un pulso muy rápido, son varios al mismo tiempo y luego otra vez lo repiten. Ahora, algo muy importante ya tomando en cuenta que conocemos amplitud, conocemos la duración, conocemos la frecuencia y todo lo que ocurre, es la modulación de la corriente. Esto ya es en donde entramos principalmente a lo biológico y a lo que nosotros hacemos. Entonces, las respuestas fisiológicas que nosotros vamos a producir en una paciente o en un tejido, un nervio, un músculo, justamente depende y varía de acuerdo a la modulación de la corriente. Entonces, la modulación hace referencia a modularlo a nuestro gusto. Entonces, alteraciones que nosotros hacemos en la amplitud, o sea, la intensidad, en la duración de la carga o de la frecuencia de la carga, justamente durante la serie de ciclos para producir un efecto fisiológico. Si nosotros jugamos con estas especificaciones y parámetros, vamos a tener diferentes efectos y por eso nos damos cuenta que una misma terapia eléctrica nos puede ayudar con la urgencia urinaria a apagar la vejiga y también nos puede ayudar un poco con una vejiga hipoactiva a encenderla y que trabaje, ¿no? Entonces, que si estamos usando la misma energía, ¿cómo podemos lograr eso? Pues jugando un poquito con la modulación de esta corriente. Entonces, las respuestas fisiológicas justamente que vamos a hacer, las 4 principales maneras de modular la corriente o que se usan más en lo que nosotros hacemos, porque hay muchas otras cosas que existen, es la modulación de la corriente continua, en ráfaga, que también se conoce como burst, en beat, que es lo que conocemos como una terapia interferencial, y en rampa. Entonces, justamente aquí regresamos a lo mismo. Si vamos a aplicar una modulación de corriente continua, es lo que ya habíamos visto, es una corriente directa unidireccional. Si usamos una ráfaga, esta justamente es cuando la corriente es alternado pulsátil y lo usamos durante un periodo corto y luego lo apagamos durante un ciclo. Esto por eso recibe el nombre de burst, porque son varios pulsos en poquito tiempo y luego tenemos algo muy importante o característico de este tipo de modulación, que son los periodos intercorrientes en los que se descansa. Acuérdense, esto también es muy importante porque, por ejemplo, si todos recordamos un poquito de fisiología básica, pues las neuronas, si nosotros es lo que queremos hacer, pues tienen un periodo de despolarización y repolarización. Entonces, si todo el tiempo estamos dando una terapia, pues justamente no estamos dejando que una neurona repolarice y que los efectos que vamos a estar causando van a ser distintos. Ahora, justamente la modulación beat es lo que nosotros también consideramos como energía interferencial. Aquí es en donde tenemos 2 diferentes generadores que van a producir una corriente eléctrica de diferentes frecuencias y generalmente en donde chocan es en donde vamos a tener el mayor efecto. Entonces aquí podemos ver cómo los de en medio dice generador 2, el superior y el inferior generador 1 y justamente estas 2 corrientes chocan y en el centro exactamente es en donde mayor frecuencia y donde mayor cantidad de electrones y energía vamos a tener. Esto nos sirve mucho cuando queremos estimular directamente un área, por ejemplo un músculo. Esto no funciona tanto como para neuromodulación, sino como electroestimulación muscular, porque vamos a estar trabajando directamente sobre un área o un tejido, ¿no? Y aquí podemos ver de manera graficada en el osciloscopio lo que acabamos de ver aquí arriba. Entonces podemos ver cómo tenemos 2 diferentes generadores que están produciendo 2 diferentes energías y en la parte de abajo ya vemos el área combinada en donde se ve el cambio. Ahora, una modulación de corriente ramping es una en donde inicia de manera gradual, va subiendo la intensidad y luego disminuye otra vez. Esta es una modulación de corriente muy cómoda para los pacientes porque no reciben una descarga eléctrica inmediata de una amplitud alta o una intensidad fuerte, sino que gradualmente va llegando al punto máximo y luego gradualmente disminuye. Entonces esto es muy cómodo para la terapia. Ahora, justamente como les menciono, si nosotros conocemos todos los diferentes tipos de modulación hay y cuáles son sus efectos en el tejido biológico, pues no tenemos por qué limitarnos a un sistema, ¿no? Tenemos que conocer varios
y individualizar justamente esta modulación y la colocación de los electrodos en los diferentes pacientes. Entonces, hablando de la colocación de los electrodos y de cómo vamos a transmitir esta carga, hay otro término que tenemos que conocer que es muy importante y esta justamente es la densidad. Esto nos habla de la cantidad del flujo de la corriente por volumen cúbico de tejido en donde lo estemos administrando. Entonces, si estamos hablando de neuromodulación, debe ser suficiente para despolarizar el nervio diana. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se colocan los electrodos y por qué causan diferencias, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la densidad, cómo los cubos representan la misma superficie de área y la densidad refiere a cuánta es la carga que está aplicada ahí. Entonces, podemos ver que hay mucha mayor densidad en el último cubo. Entonces, algo que afecta la densidad y que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la distancia entre los electrodos. Si tenemos dos electrodos que están muy cerca, posicionados muy cerca uno del otro, entonces cuando nosotros apliquemos la energía rápidamente va a llegar al otro lado y no va a dar el tiempo de que baje o se transmita con un área mayor de tejido. Entonces aquí podemos ver justamente en el segundo ejemplo cómo los electrodos un poquito más distanciados permiten una penetrancia más profunda de la carga eléctrica, que en este caso, si se está intentando una neuromodulación, va a alcanzar el nervio diana en el que queremos hacer el efecto. Ahora, el tamaño de los electrodos también va a hablar un poquito sobre la densidad o interferir, como les mencioné. Lo que vimos primero, que es la corriente bidireccional, que puede ser simétrica o asimétrica. Aquí también nos está hablando un poquito de la simetría de cómo se está transmitiendo la energía. Si tenemos un electrodo pequeño y un electrodo más grande, cuando se esté transmitiendo la energía, justamente por la densidad de donde estamos aplicando, la misma carga de electrones que está llegando y se refleja en una superficie mayor en el electrodo grande, se va a reflejar en una superficie menor en el electrodo pequeño. Entonces, si nuestros electrodos son de diferente tamaño, siempre hay que tomar en cuenta que estamos cargando mayor densidad en el electrodo pequeño. Y esto también nos puede ayudar a ver en dónde estamos haciendo el mayor efecto de nuestra terapia, pero también puede ser importante porque le puede causar dolor a la paciente en el área donde está el electrodo pequeño o hasta quemaduras si no nos fijamos en eso. Y por último, pues también la densidad, como les mencioné antes, tiene mucho que ver con la grasa. Entonces, si tenemos una mayor superficie grasa entre nuestro tejido diana y el aparato que está produciendo la electroestimulación, pues justamente no va a llegar la densidad a esa área, ¿no? Ahora, esta solo es un cuadro, un poquito de repaso sobre cómo funciona la fisiología de la micción, tanto de almacenamiento como de micción o de vaciamiento, porque justamente la terapia de electroestimulación lo que nosotros queremos hacer es interferir en alguno de estos procesos, tanto para mejorar el vaciamiento o en ocasiones para mejorar el almacenamiento. Entonces, como ya sabemos, hay 3 diferentes nervios y 3 diferentes sistemas que nos van a brindar la continencia. Entonces, tenemos el sistema parasimpático, tenemos el sistema simpático y el somático, cada uno con su nervio específico, que es los nervios pélvicos, S2, S4, los nervios hipogástricos, T11, L2, y el nervio pudendo del núcleo de Onuf, S2, S4. Entonces, ya sabemos que cada uno de estos va a tener una diferente área en donde funcionan, tanto el detrusor como los diferentes esfínteres, hasta los músculos de piso pélvico voluntarios, si estamos hablando del sistema somático. Entonces, si nosotros queremos hacer algún efecto biológico, pues tenemos que interferir sobre alguno de estos nervios, ¿no? Y estos nervios, pues todos vienen justamente ya sabemos, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y pues si nosotros podemos llegar de alguna manera con nuestra electricidad al origen de todo esto, entonces podemos mejorar cualquiera de las funciones tanto de almacenamiento como de vaciamiento. Entonces, lo que nosotros más hacemos aquí, lo que más vamos a ver, digo, hay otros distintos tipos de uso de la energía, pero la principal es justamente la estimulación del nervio tibial posterior. Este es un nervio periférico mayor de los miembros inferiores que tiene función tanto motora y sensitiva, pero lo importante es que se origina de rama del nervio ciático que viene de L4 a S2. Entonces, si nosotros ya vimos antes de T11, L2, S2, S4, el origen de todos los nervios involucrados en la función vesical, entonces podemos ver cómo llegar con terapia eléctrica a esos sitios nos puede llegar a mejorar alguna de estas funciones de la vía urinaria. Entonces, bueno, esto nada más es un poquito de anatomía del nervio tibial posterior, justamente qué son las estructuras cercanas y justamente tenemos que saber exactamente dónde poner los electrodos para poder acceder a este nervio. Podemos ver cómo está justamente detrás del malleolo
interno que usamos y lo ponemos en la parte posterior. Y en la parte anterior, que normalmente es de 2, 3 a 4 centímetros por arriba, algo que se conoce como punto de Saskatchewan o algo así, en donde la estimulación de ese nervio o de esa área nos va a llegar justamente al área sacra y nos va a ayudar con las funciones. Entonces es esto mismo, como vemos el mecanismo de acción, en la estimulación del nervio tibial posterior pues va a llegar justamente a la columna o la médula y esto nos va a ayudar con los diferentes vías que vimos, hipogástrico, pudendo y los nervios pélvicos para mejorar un poquito la función vesical. Ahora, como mencionó mi compañera en la clase de anatomía, tenemos diferentes estructuras que van a estar involucradas. Vemos que son fibras autonómicas del detrusor, vemos que son fibras sensoriales del nervio pudendo, vemos que son fibras motoras del nervio pudendo, y estas fibras motoras y los músculos que pudieran llegar a estar también involucrados, pues tenemos diferentes tipos de fibras tipo 1, fibras tipo 2, todo lo que ya vimos en la clase previa, y ahí es donde nosotros podemos ver que la modulación de la corriente que estábamos hablando, pues va a tener diferentes efectos. Entonces, cuando utilizamos hercios bajos o frecuencias bajas, lo que estamos estimulando es la estimulación refleja inhibitoria del simpático. Y entre más nos vamos yendo, alejándonos a frecuencias un poco más altas, lo que vamos a estar haciendo es interfiriendo en fibras motoras. Entonces, por eso también es muy importante que cuando usamos frecuencias altas o amplitudes altas, nos vamos a fijar que de repente el pie de la paciente se empieza a mover. Entonces, todo esto nosotros jugamos con los parámetros para poder decidir exactamente qué terapia vamos a otorgar. Y no vamos a hablar tanto de otros tipos de electrodos, pero esto también lo llegamos a utilizar para, por ejemplo, vía vaginal o vía intrarrectal para otras patologías, como pueden ser también dolor. Algo en lo que se usa mucho también la neuromodulación es pacientes que tienen dolor crónico o pacientes que también tienen alguna disfunción de coordinación de músculos, por ejemplo, de unanismo o que tengan una micción no coordinada funcional. Estos electrodos también se les puede adjudicar lo que se conoce como el biofeedback o la retroalimentación, para que nosotros podamos enseñarle a la paciente cómo hacer esta contracción o cómo hacer la relajación de estas áreas. Entonces, como conclusiones, pues, ¿qué es lo importante de esta plática? Pues era regresar un poquito a lo básico y saber exactamente qué estamos haciendo. Es el equivalente de saber el mecanismo de acción de un fármaco, qué es lo que estamos haciendo y cómo funciona. Entonces, la corriente eléctrica ya vimos que justamente la tratamos de utilizar para producir un efecto biológico. Y pues este efecto biológico va a depender de los parámetros de aplicación, y estos son muchos y muy variados, y pues es lo que vamos a ir viendo más con las siguientes pláticas. Muchas gracias. Ahora nuestra siguiente ponente es la doctora Kenia Zaragoza Cortés, es residente de 5º año de urología ginecológica. Hola, buenos días. Bueno, pues ya para finalizar la parte teórica del día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre los ejercicios del piso pélvico y las terapias de liberación neuromuscular. Bueno, pues sabemos que la disfunción del piso pélvico incluye varias patologías, no únicamente es prolapso, que a veces es lo único en lo que nos enfocamos, también incluye algunas otras alteraciones. Esta disfunción se define como la incapacidad de la musculatura pélvica para mantener un adecuado funcionamiento. Es importante saber que la disfunción del piso pélvico no es competencia únicamente del ginecólogo, el uroginecólogo en este caso, sino de un conjunto de profesionales de la salud, tanto rehabilitadores de terapia física, ginecólogos, evidentemente uroginecólogos, pero también urólogos y coloproctólogos, ya que pues es muy importante que recordemos que el piso pélvico tiene componente del compartimento anterior, medio y posterior. Entonces se han hecho diferentes estudios, por ejemplo en 1991, algo muy importante que ha descrito el doctor Wally Delancey, en los cuales ellos comentan que la compartimentalización del piso pélvico, es decir, solamente enfocarnos al área que nos compete como uroginecólogos, pues ha hecho que se hagan tratamientos menos exitosos que tratarlo como un todo. Entonces es importante pues que consideremos esta función para que de esta forma podamos hacer un mejor tratamiento de las diferentes disfunciones que existen. Entonces, bueno, pues existen diferentes teorías en las cuales en esto se basan los estudios y parte de la mayoría de tratamientos que existen, ya que en esta teoría del dique seco, que se describió por el doctor Delancey,
habla de que tomando en cuenta que los órganos del piso pélvico que funcionarían como el dique, al momento de tener unos músculos del piso pélvico bien entrenados, con adecuada fuerza y resistencia, pues pueden hacer un adecuado sostén. Sin embargo, en esta imagen de abajo lo representa bien sostenidos, pero sin embargo, cuando hay una falta de esta musculatura, puede haber una sobredistensión tanto de los ligamentos y fascias que sostienen a los órganos del piso pélvico y de esta forma crear una disfunción. Estas disfunciones, como les decía, no únicamente son prolapso, hay algunas otras patologías que se han incluido, como la incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia o la mixta, incontinencia anal y trastornos de la evacuación, como ya lo comentamos un poquito, evidentemente el prolapso de órganos pélvicos, también disfunciones sexuales y, bueno, algo también muy importante, el dolor pélvico crónico. Entonces, bueno, entrando un poquito sobre el entrenamiento de los músculos del piso pélvico, estos se definen por la Sociedad Internacional de Continencia como un ejercicio para mejorar la fuerza, resistencia, potencia y relajación, o la combinación de todas estas de los músculos del piso pélvico. Estos ejercicios, bueno, ya se han descrito desde hace muchos años, en 1948 por el doctor Kegel, el cual utilizaba un perineómetro para registrar esta fuerza de la contracción y de esta forma poder guiar a la paciente para hacerlo correctamente. Como ya sabemos, pues actualmente en el ámbito médico no podemos usar nombres propios, entonces actualmente la mejor manera de describirlos no es ejercicios de Kegel, sino ejercicios de músculos del piso pélvico. ¿Cómo funcionan o por qué es útil realizar estos ejercicios? Bueno, como ya explicamos un poquito en las clases previas, para poder tener un adecuado soporte estructural y lograr la continencia, va a haber ciertas estructuras musculares, fascias y ligamentos que van a ayudar a esto. Cuando nosotros tenemos un aumento de la presión abdominal, por ejemplo, tos, pujo, alguna actividad de la paciente, pues vamos a hacer que estos músculos del piso pélvico logren mantener tanto el cuello vesical y la uretra en una situación intraabdominal propiamente, para que de esta forma se logre un esfínter uretral cerrado. Cuando esto no se logra es el momento en el que podemos tener algún tipo de disfunción, por ejemplo, incontinencia. Entonces, hablando de las fibras musculares, como ya lo mencionamos en la clase de la física, pues vemos que hay diferentes tipos de fibras y diferente entrenamiento para cada una de ellas. Por supuesto, cada una va a tener una característica distinta y es en lo que nos vamos a enfocar a cuál es el mejor tipo de entrenamiento para nuestra paciente. Existen diferentes tipos de fibras, hablando en general de músculo esquelético, pero enfocándonos específicamente en el piso pélvico, existen las fibras tipo 1, las cuales dentro de sus características son unas fibras lentas. Los otros tipos de fibras son las tipo 2, que se dividen en 2A, que son intermedias, y 2B, que son rápidas. Las fibras tipo 1, que son las de contracción lenta, una de sus principales características es que su sistema energético es un sistema aerobio. La resistencia de estas fibras, o lo que les da su nombre y sus características, es que la resistencia a la fatiga es alta. Esto es importante ya que nosotros sabemos que a pesar de que los músculos del piso pélvico es un músculo esquelético, no necesitamos que sea un músculo con gran fuerza de contracción, por ejemplo en una de las extremidades. Más bien necesitamos que tenga una alta resistencia para de esta forma lograr un sostén continuo. Entonces, esta es una de las principales características de las fibras tipo 1. La velocidad de contracción va a ser lenta, su potencia, como les menciono, pues es una potencia menor, sin embargo, una mayor resistencia. Las fibras tipo 2A, que son las fibras intermedias, su sistema energético va a ser ambos, tanto anaerobio como aerobio, y la velocidad de contracción va a ser más rápida. La potencia es media y la resistencia también es media. Y las fibras tipo 2B, que son las fibras rápidas, su sistema energético es anaerobio, tienen una resistencia a la fatiga baja, esta es la diferencia, y pues su potencia va a ser aunque un poco mayor, pero la resistencia mucho menor que las otras anteriores. Entonces, la estructura o la organización de estas fibras va de acuerdo al tipo de fibras predominantes. Las fibras tipo 1 son las que van a predominar en el piso pélvico hasta en un 80%, y las fibras tipo 2A y 2B, el resto aproximadamente en un 20%. Entonces, como lo comentábamos en la clase de anatomía, conforme va pasando la edad de la paciente, el estado menopáusico, etcétera, pues se van a ir disminuyendo la cantidad de fibras. Por eso es que es importante que las fibras que estén todavía en funcionamiento, pues tengan una adecuada funcionalidad
movilidad, hipertrofia y fuerza muscular. Entonces es importante que tomemos en cuenta que depende del tipo de entrenamiento que nosotros realicemos, es en cuáles fibras vamos a trabajar más o menos. Las fibras tipo 1 no se pueden convertir a otro tipo de fibras, pero al momento de trabajar las fibras rápidas, estas sí se pueden convertir en fibras intermedias y de esta forma, pues lo que más nos va a interesar a nosotros es tener una mayor resistencia a la fatiga. Se han visto diferentes estudios o diferentes técnicas de cómo hacer los ejercicios. Si nosotros solamente les explicamos a nuestra paciente que tiene que hacer los ejercicios del piso pélvico, lo googlea y va a encontrar 20,000 maneras de realizarlos. Esa es la gran disyuntiva de cuál es la manera correcta. Entonces, por eso es que nosotros queremos como ampliar un poquito el saber qué es lo que estamos buscando con la paciente y de manera de evidencia cuáles son las mejores contracciones o las mejores terapias que puede realizar. Entonces, a manera de conclusión o de síntesis, podemos ver que las contracciones cortas sumadas a unas contracciones de mayor intensidad van a conferir mayor hipertrofia o fuerza de estas fibras. Por lo contrario, las contracciones largas realizadas de menor intensidad, estas nos van a ayudar a tener una mayor resistencia, es decir, estas van a trabajar de mayor forma en las fibras tipo 2, tanto en las 2B y 2A. Entonces, pues es lógico pensar que el enfoque de la terapia va a ser de acuerdo al tipo de disfunción que encontremos en nuestra paciente. Se ha visto que cuando una paciente produce una contracción máxima, pues se van a activar diferentes unidades motoras para poder realizar este reclutamiento y esta contracción de las fibras. Entonces, parte de la importancia de cuándo y cómo van a funcionar nuestros ejercicios es que para poder lograr una hipertrofia es necesario que pasen aproximadamente entre 8 a 12 semanas de entrenamiento regular para poder ver un cambio realmente clínico, tanto subjetivo como objetivo en nuestras pacientes. Y bueno, hablando de cómo vamos a hacer estos ejercicios, pues en general tienen dos grandes componentes, la compresión alrededor del hiato genital y la elevación de las estructuras pélvicas durante la contracción van a ser los que van a conferir un mejoramiento en los síntomas que presenta la paciente. Se han descrito ciertos pasos o cómo es que vamos a empezar el entrenamiento y la educación sobre todo de la paciente para poderlos hacer de manera adecuada. El paso número 1 es entender dónde están y cómo funcionan estos músculos del piso pélvico. Estos se enfocan más a la función cognitiva. Se dice que podemos usar algunos modelos anatómicos, en físico, esquemas, dibujos, para que la paciente entienda qué son los músculos. Y una vez que ella los entiende de manera gráfica, pues hacemos un reconocimiento propio en la paciente, dónde está mi piso pélvico. Y de esta forma es donde entra nuestra participación activa como terapeutas para poder ayudar a rehabilitar y a que la paciente entienda cuáles son los músculos que tiene que contraer. Una vez que la paciente reconoce y encuentra sus músculos, pues vamos a hacerle saber cómo es que tiene que hacer esas contracciones y que sean contracciones efectivas y por supuesto siempre va a ser necesario hacer un control, ya que al crear un plan de ejercicios tenemos que hacerle a ver a la paciente las metas y los alcances de estos y estar haciendo una evaluación constante para ver que realmente los está realizando. Existen diferentes recomendaciones que podemos hacer y en esta imagen de la doctora Caribó nos explica cómo durante la exploración de la paciente es algo que tenemos que estarle explicando cómo y dónde contraer. Es muy importante que tomemos en cuenta que aproximadamente el 30% de las mujeres no saben ni dónde está su piso pélvico, ni cómo realizar las contracciones. Muchas de ellas, al momento que les pedimos una contracción, realizan un movimiento paradójico. La mayoría de ellas hacen un pujo o contraen los glúteos, contraen los muslos y eso pues nunca va a ser efectivo para lo que estamos buscando como terapia. Entonces, una vez que la paciente ya entiende el movimiento, pues vamos a pedirle que lo contraiga lo más fuerte posible para de esta forma poder valorar si realmente existe la fuerza suficiente para que ella los haga en casa. Estas contracciones se van a hacer de manera progresiva, de forma sostenida y vamos a ir agregando contracciones de más velocidad. Es importante hacer rutinas diarias, preferentemente esto, aparte de tener un mejor resultado, pues va a ayudar al apego de la paciente. Nosotros siempre les comentamos que procuren hacerlo en una actividad que le genere rutina para que de esa forma fomente un apego. Los ejercicios no llevan más de 5 minutos, entonces a veces les decimos, no sé, tómese 2-3 minutos por la mañana, realícelos y entonces inicia sus actividades. O por la noche igual, antes de dormirse hay que realizarlos. Y de esta forma la paciente tiene mayor recuerdo de que los tiene que realizar
realizar y pues van a ser de manera regular y van a obtener resultados. Es importante comentarle que el entrenamiento se desarrolla por pasos y va a ser muy importante irlo haciendo de manera progresiva y bueno, también explicarles que hay algunas técnicas de contracción antes y durante alguna actividad que genere aumento de la presión intraabdominal para poder lograr la continencia, como el efecto NAC, en el que la paciente durante un estornudo, durante una risa o durante levantar algún objeto hace una contracción en ese momento para poder lograr la continencia. Entonces, bueno, se ha visto el uso de los ejercicios de los músculos del entrenamiento, de los músculos del piso pélvico para diferentes patologías. Vamos a hablar un poquito de la evidencia que existe. En el uso de los ejercicios para la incontinencia urinaria de esfuerzo, se ha visto que es una terapia de primera línea, ya que actúan haciendo una constricción del hiato del elevador, generan hipertrofia muscular, elevando los órganos pélvicos y dando pues mayor sostén, en este caso a la uretra, y aumento de la presión máxima de cierre uretral, al mantener los órganos intraabdominales. Esto, pues, presentando mayor fuerza y resistencia, es como nos van a ayudar a disminuir los episodios de incontinencia urinaria de esfuerzo. Casi en la mayoría de disfunciones no hay como tal una estandarización respecto a qué fuerza y qué periodos vamos a hacer para lograr una adecuada mejoría de la paciente. Sin embargo, se han hecho diferentes estudios. Este es un metaanálisis que se realizó en el 2019, donde ellos precisamente al revisar la literatura se daban cuenta de que en todos lados decía cosas diferentes, a pesar de no estar buscando en Google, al estar buscando en la evidencia científica, aún así no había un criterio estandarizado. Entonces, ellos decidieron tomar en cuenta 4 pautas diferentes, que son las que nos van a dar como el pie a poderle dar un esquema de entrenamiento a la paciente. La duración de los ejercicios, la frecuencia de las contracciones, el periodo de tiempo en el que lo van a hacer y el número de sesiones. Entonces, hablando de la duración, ellos encontraron que las pacientes que realizaban los ejercicios por más o igual a 12 semanas vieron una mayor mejoría de la clínica, tanto objetiva como subjetiva. En cuanto a la frecuencia de la realización de los ejercicios, al realizarlos 3 días o más a la semana, también vieron mayores beneficios en las pacientes. En cuanto a la duración, no es necesario realizarlos más de 45 minutos, ya que no va a haber una diferencia. El hacerlos al menos menos de 45 minutos, eso va a ser suficiente para que la paciente tenga apego y un resultado. Y el número de sesiones, lo vieron que aproximadamente más de 24 sesiones, o sea, durante el periodo de tiempo en el que están haciendo el entrenamiento, pues va a ser lo que les va a conferir resultado. Por lo tanto, podemos como comprimir o hacer como una evidencia de lo que nos muestran aquí, que los periodos largos, con sesiones cortas y al menos realizarlos 3 días por semana, son las terapias que nos van a conferir mejores resultados. Entonces, en la Sociedad Internacional de Incontinencia nos especifican que este es uno de los esquemas que podemos utilizar o podemos explicarle a nuestras pacientes para que no estén ahí googleando y no se pierdan sobre cuál es la manera mejor de realizarlos. Entonces, les vamos a decir que realicen entre 8 a 12 contracciones de máxima intensidad, las cuales cada una va a durar entre 6 a 8 segundos. Entre cada una de estas contracciones van a descansar 5 segundos y repetirla. Esto se va a hacer 3 veces al día, un solo set, es decir, sus 8 contracciones o 12 contracciones mañana, tarde y noche, y al menos realizarlo por 6 a 12 semanas. Aquí en la Clínica de Urología Ginecológica del INPER valoramos a las pacientes a la 6ª semana para ver si ya hubo algunos resultados. Entonces no va a servir de nada citarla antes o tal vez citarla mucho después, tal vez estuvo todo este tiempo haciendo un ejercicio paradójico y no le sirvió de nada. Probablemente vale la pena citarlas para ver que los estén realizando, pero ciertamente ver un cambio clínico va a ser hasta las 6 semanas de realizarlos. Entonces, si tomamos en cuenta la duración, pues no les lleva más de 5 minutos mañana, tarde y noche. Por eso es que ayuda a que la paciente tenga un mejor resultado. También es importante explicarles que hay pacientes que durante la exploración física, cuando estamos evaluando inicialmente, algunas no logran tener una contracción sostenida ni siquiera 5 segundos, mucho menos van a durar 8 a 10 segundos. Entonces hay que explicarles que esto va a ser como un entrenamiento de cualquier tipo de músculo y va a ser aumentando por metas.
Por eso lo decía en un par de diapositivas previas, que vamos a ir aumentando tanto en intensidad como en la frecuencia de las duraciones. Entonces, probablemente al principio solo pueden hacer 8 de manera correcta, porque luego, con tal de seguirlas haciendo, hacen algún otro movimiento que no es correcto. Entonces, de explicarles eso, que no se agobien, que lo vayan haciendo poco a poco y eventualmente van a llegar a la meta de 12 contracciones de 8 segundos cada una. Y esto pues se ha visto que es una evidencia con un grado 1A que realmente se ha visto beneficios en las pacientes. En cuanto al uso de los ejercicios para la vejiga hiperactiva, esto hay aún menos evidencia que en la incontinencia urinaria de esfuerzo. La manera en la que nos pueden servir o cómo actúan para esta patología es al hacer una disminución de la presión del detrusor, ayudando al reflejo inhibitorio de la urgencia, aumento de las presiones uretrales gracias a la vía somática del pudendo y supresión del reflejo de la micción. Sin embargo, pues no existen como tal protocolos bien establecidos para poder dar un adecuado entrenamiento a las pacientes, pero también se pueden usar. En el caso de la supresión de la urgencia, estas se pueden hacer, pero contracciones máximas y cortas. Es decir, lo que hablábamos de qué tipo de disfunción vamos a tratar. Cuando hablamos de incontinencia de esfuerzo prolapso, nos van a servir más las contracciones largas, y cuando hablamos de urgencia son las contracciones cortas, pero de máxima intensidad. Y en el prolapso, sí es una de las patologías que más se han estudiado en los ejercicios. Esta ya se ha visto que es parte de la primera línea de tratamiento en prolapsos sintomáticos, sobre todo en estadio 1 y 2, en los cuales gracias a un adecuado entrenamiento vamos a ver que los músculos del piso pélvico pues, van a elevar la ubicación de los órganos pélvicos, a ayudar al cierre de hiato del elevador, y pues bueno, esto es importante ya que las pacientes también requieren una enseñanza de cómo realizar los ejercicios. Se han hecho diferentes estudios, ya ha habido evidencia importante sobre cómo es que mejoran. Han hecho algunos estudios con ultrasonido tridimensional para ver si realmente es una mejoría objetiva de las pacientes. En este estudio, por ejemplo, en el cual incluyeron 2 grupos de 50 pacientes cada uno, estos fueron prolapsos entre 2 y 3, para ver si les había mejorado, en cuanto a longitud de los músculos, grosor, etcétera. Entonces, ellos hicieron este protocolo en el cual hicieron de manera individual a cada paciente un entrenamiento una vez por semana durante los primeros 3 meses, después 2 veces por semana y adicionalmente ya de manera ambulatoria por 6 meses. Estas sesiones supervisadas que se iban citando a las pacientes se hacían lo que ya comentamos, de 8 a 12 contracciones de máxima intensidad, y las sesiones en casa se fueron haciendo de manera igual. Perdón, se me pasó comentarles previamente que bueno, es algo que creo que a veces como médicos o profesionales de la salud ya sabemos, pero es importante siempre hacerle énfasis a las pacientes que los ejercicios no se hacen durante la micción, que es también algo muy común que las pacientes siempre consideran o así los hacen. Esto pues obviamente no es parte de la fisiología de la micción, puede tener repercusiones a largo plazo. Entonces dice la bibliografía que lo pueden hacer inicialmente con el fin de que entiendan cuál es el movimiento que hay que hacer, pero no de manera prolongada. Entonces es importante explicarles eso y que los van a hacer tanto en sedestación como en bipedestación o en posición supina, pero nunca durante alguna actividad, como por ejemplo la micción. Entonces, bueno, regresando a lo del estudio, les comentaba que se vieron los cambios que se encontraban en las pacientes que realizaron estas terapias. En cuanto a los cambios morfológicos, se vio un aumento de la musculatura en reposo estadísticamente significativa, pero específicamente en los cambios funcionales fueron en lo que más encontraron diferencias, ya que al hablar de la posición de la vejiga en reposo, la posición del recto y la longitud de los músculos durante los movimientos de Valsalva, se vieron un cambio importante en las pacientes que tuvieron el entrenamiento versus las que no lo tuvieron. Entonces, pues vemos que realmente objetivamente se ve una mejoría. Y entrando un poquito hacia las terapias de liberación neuromuscular, pues estas terapias van a ser técnicas manuales que existen en diferentes modalidades, no es algo propio de nosotros como uroginecólogos, es algo que se usa sobre todo en terapia física, rehabilitación osteomuscular, etcétera. Pero pues estas terapias también se han adoptado para fines uroginecológicos. Existen diferentes modalidades, tanto pasivas como activas, y hay técnicas directas e indirectas. Las técnicas directas
técnicas, estas se tratan de llevar la región afectada hacia los límites fisiológicos del movimiento, sobre todo se usan para algunas alteraciones de extremidades, piernas, brazos, etcétera, pero las que más nos competen a nosotros para fines de la práctica van a ser las técnicas indirectas, en las cuales se utilizan distintos puntos de liberación, depende de la región a tratar, para poder lograr una mejoría. Entonces, es importante conocer a qué nos referimos con punto gatillo, ya que lo vamos a estar repitiendo constantemente en este curso. El punto gatillo se conoce como una banda tensa y dolorosa del músculo, que puede ser dolorosa tanto espontáneamente o también generar dolor al momento de la estimulación. Esta terapia de los puntos gatillos, pues se trata de aplicar alguna presión focalizada en diferentes puntos específicos que puedan causar dolor y de esta forma pues lograr desactivarlos y poder tener un beneficio terapéutico en la paciente. Existen diferentes mecanismos de acción de cómo es que funcionan estas terapias de neuromodulación, ya que al momento de nosotros hacer una carga compresiva de manera cíclica y controlada, pues va a haber cierta liberación o cierta inmunorregulación y proliferación de células satélite para ayudar a que se realice un recambio de la matriz extracelular. Hay un cambio en la vasculatura y de esta forma también va a ayudar a modificar tanto de manera vascular como nerviosa la respuesta sensorial del dolor. Existen algunos factores que se han estudiado, entre ellos el factor mecánico, en el cual va a haber modificaciones de la fisiología celular y tisular, dependientes como tal de la mecanoterapia, habiendo un efecto en la circulación y en la perfusión local. También hay otros factores, como los factores neurológicos que les comentaba, y al dar un masaje o una presión en el sitio de dolor, va a haber un cambio en la estimulación somatosensorial y de esta forma, pues modificar la respuesta que tiene la paciente a esa misma presión o estimulación. Como tal, para hacer estos protocolos o estas terapias de liberación neuromuscular, vamos a hacer primeramente un examen vaginal. Es muy importante saber que no en todas las pacientes es posible hacerlo desde la primera consulta. Hay pacientes que no van a tolerar la colocación de un espejo vaginal, pero es importante siempre, al momento del abordaje del dolor, hablar con la paciente, explicarle cuáles son las metas, qué estamos buscando y para qué es la revisión. Hay pacientes que van al ginecólogo y a veces ellas sienten que ni siquiera es necesario la revisión, pero hay que explicarles con qué fin la estamos haciendo y eso muchas veces genera menos ansiedad y menor dolor en la paciente durante la exploración, ya que esta va a ser muy importante para poder localizar pues lo que ya comentamos de los puntos gatillo. Va a ser importante utilizar un mapeo de estos puntos, aquí se los puse de manera esquematizada para ir teniendo un control antes, durante y después de la terapia y de esta forma valorar la mejoría o no mejoría de nuestra paciente o la respuesta al diferente tratamiento que le demos. Entonces, siempre vamos a hacer una exploración amplia de la paciente, localizar puntos gatillo y de esta forma pues enfocarnos a la terapia que le vamos a dar. Incluso se puede capacitar a la paciente para que ella misma realice un mapeo y ver dónde es el sitio donde presenta mayor dolor o la molestia referida. Como parte del protocolo también se han hecho diferentes estudios. Este es uno de los principales protocolos que se ha estudiado y se ha aplicado como tal al piso pélvico. Hay pocos realizados en el piso pélvico y se utilizan tres principales terapias o tres principales movimientos en general en otras terapias osteomusculares aplicados al piso pélvico. Uno de ellos es presión, estiramiento y el strumming o rasgueo, que ahorita les voy a explicar cómo es. La presión la vamos a hacer de manera directa en el punto gatillo que hayamos localizado. Se va a hacer de manera lenta y gentil a una presión aproximada de 2 kilos por centímetro cuadrado. Esta presión es similar a si nosotros presionáramos la punta de nuestra nariz sin generar dolor, es como la presión a la que se debe de realizar. Y esto se va a hacer hasta percibir alivio por la paciente. Hay que soltar y realizarlo de nuevo entre 3 a 5 veces y cada una de ellas va a durar entre 60 y 90 segundos. Una vez que hayamos hecho la presión, también otro movimiento importante es el estiramiento de las fibras. Una de las principales causas de dolor muscular a nivel general y por supuesto también en el piso pélvico es el acortamiento de las fibras. Entonces, al hacer un estiramiento vamos a lograr que haya un estiramiento de estas fibras y se va a hacer de manera paralela a la dirección que tiene la fibra muscular para de esta forma lograr una elongación muscular.
Es importante que todos estos movimientos los debemos de hacer obviamente con gel de manera lubricada, y nosotros en muchas ocasiones les comentamos a las pacientes, cuando lo hacemos aquí lo hacemos con lubricaína para que genere menos disconfort, y en casa también lo pueden hacer, no de manera prolongada, pero sí estar alternando lubricaína con gel lubricante para que logren pues tolerar el movimiento. Y el último movimiento que vamos a hacer parte del protocolo es el strumming, que es un masaje con presión gentil perpendicular a las fibras. Esto es totalmente lo opuesto al estiramiento, ya que esto también nos va a conferir una mejoría en la paciente. Lo definen como un rasgueo para poder generar como ese movimiento en las fibras. De hecho, este es un término que se usa hasta en guitarra. No sé si alguien por aquí toque guitarra, pero es un término que a eso se refiere, como a tocar, a rasgar las cuerdas de una guitarra. Y este protocolo se va a realizar diario por 5 minutos por 4 semanas. Es el momento en el que vamos a poder lograr ver un efecto en las pacientes. Aquí les quise poner un esquema, ya que pues para poder entender un poquito qué es lo que vamos a hacer. Al momento de nosotros localizar un punto gatillo, vamos a hacer la presión del mismo, ¿sale? En el esquema que les comentaba, de 30 a 60 segundos, incluso hasta 90 segundos, 3 a 5 veces. Posteriormente, los dos movimientos importantes. Aquí vemos cuál es la dirección de la fibra muscular. Se dice también que cuando no logramos identificar cuál es la fibra muscular que está dañada o cuál es su trayecto, podemos hacer que la paciente contraiga el piso pélvico cuando nosotros estamos explorando, y de esta forma es más fácil identificar la banda tensa. En esta imagen se esquematiza cuál es la localización normal de los músculos del elevador del ano relajados, y enseguida contraídos es más fácil lograr su ubicación. Entonces vamos a hacer el movimiento de estiramiento en esta dirección, y por el contrario el movimiento del rasgueo en dirección perpendicular a la fibra. Parte de cómo vamos a valorar si nuestra terapia está siendo efectiva, va a ser importante realizar una evaluación del dolor antes, durante y posterior a los tratamientos. Se puede hacer con una escala simple del dolor, tanto con imágenes o con números análoga, para poder esquematizar el tipo de dolor. Nosotros le explicamos a la paciente que pues nos vaya diciendo previo a la terapia en qué EVA está su dolor, y posterior a la terapia cómo terminó. En algunas ocasiones la paciente le duele la terapia, pero es importante explicarle que va a disminuir la molestia, probablemente en 24 horas, y pedirle que en casa haga el análisis de cómo siguió su dolor con respecto a previo a la terapia. Se deben de realizar ciertas evaluaciones específicas. Hay diferentes tipos de cuestionarios también que nos pueden ayudar con la evaluación del dolor, y pues claro que va a ser importante hacer terapias individualizadas con la paciente. Es importante explicarle qué alcances tienen estos masajes y estas terapias del piso pélvico y terapias de neuroliberación, ya que muchas pacientes al momento de llegar con nosotros como profesionales, ya sea subespecialistas, especialistas, rehabilitadores físicos, van a llegar muchas veces como último punto, último recurso. Me recomendaron que usted es bueno, que usted me va a tratar el dolor, y llegan con muchas expectativas. Entonces es muy importante siempre aterrizarlas y decirles el objetivo realista de la terapia. Va a ser difícil que con esto específicamente quitemos el 100% del dolor, pero sí especificarles que van a mejorar, que van a ir tolerando actividades diarias, etcétera, y pues es un tratamiento también a largo plazo, que en conjunto con otro tipo de terapias que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pues van a ayudarle a tener una mejoría en su sintomatología. Es muy importante explicarles en qué estamos nosotros esperando ese cambio, para que la paciente a veces dice, no, pues yo sigo con dolor, no me ayudó en nada. Ok, pero tu dolor sigue siendo diario, sigue siendo todo el tiempo. No, tal vez ya no es diario, ya lo tolero únicamente al tener actividad sexual. Ah, bueno, entonces sí hubo un cambio. Hacerle ver a la paciente de manera introspectiva que sí está teniendo un cambio, aunque no sea el que ella quisiera idealmente. Entonces eso va a hacer también que ella tenga un poquito más de terapia y de respuesta al tratamiento, y pues también que genere mayor tolerancia. Y bueno, pues como conclusiones, la terapia del piso pélvico en sus diferentes modalidades constituye la primera escalón en el tratamiento de las diferentes disfunciones del piso pélvico. El entrenamiento de los músculos del piso pélvico se ha visto que confiere mejorías tanto en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, mixta y de urgencia. Y pues como ya vimos, la mayor evidencia existe en las pacientes que presentan prolapso, sobre todo en estadios 1 y 2, es la primera escala de tratamiento.
y las terapias de liberación neuromuscular y los ejercicios del piso pélvico pueden ser beneficiosos para abordar diferentes tipos de afecciones del piso pélvico, tanto incontinencia, dolor pélvico crónico y algunas otras condiciones relacionadas. Y sería todo. Muchas gracias.